En mayo de 2025, un grupo de trabajadores realizaba tareas de construcción en una propiedad privada del barrio porteño de Coglan, en Buenos Aires, hasta que hicieron un descubrimiento que cambió el curso de una historia que llevaba más de 40 años envuelta en misterio. En el jardín de la casa contigua, enterrados bajo tierra, aparecieron restos óseos humanos. La aparición de estos restos activó de inmediato una investigación que había quedado inconclusa durante más de 4 décadas. Los especialistas forenses realizaron un minucioso análisis de los huesos encontrados, determinando que pertenecían a un joven de entre 16 a 19 años, que medía 1,72 m y que desapareció en la década de 1980. El informe forense de las autoridades argentinas dio a conocer también que este joven había sido golpeado en varias partes del cuerpo y que había sufrido heridas con un objeto punzocortante en la espalda. Había incluso indicios de un intento de manipulación del cuerpo. La identidad fue confirmada mediante pruebas científicas y se trataba de Diego Fernández Lima, un adolescente que tenía solo 16 años cuando desapareció sin dejar rastro el 26 de julio de 1984. El solo hecho de haber encontrado un cuerpo de un joven desaparecido durante décadas era de por sí impactante, pero aunque ustedes no lo crean, había algo que causó una polémica enorme en redes sociales cuando esto pasó, y fue que se creyó que los restos habían sido encontrados en la casa donde vivió el mismísimo Gustavo Cerati, uno de los músicos más importantes no solo de Argentina, de toda Latinoamérica. Esto, se podrán imaginar, desató un debate intenso en las redes sociales. En X, por ejemplo, fue trending, donde muchos se pusieron a interpretar las letras de las canciones de Cerati como si contuvieran mensajes ocultos o confesiones relacionadas con crímenes. Canciones como No existes y El cuerpo del delito se volvieron especialmente relevantes para estas teorías, generando ruido, confusión, drama, rumores y especulaciones. Muchas veces alejadas de los hechos reales. Porque lo cierto es que Cerati en realidad había vivido en la vivienda vecina entre el año 2002 y el año 2003. Ni siquiera vivió ahí durante la época de la desaparición. Y realmente la verdad sobre a quién pertenecía la casa donde fue encontrado este cuerpo terminó sorprendiendo y dejando a todos en shock. Pero antes de llegar a esa parte, vayamos hasta 1984, cuando todo había pasado. Acompáñame a descubrir todos los detalles sobre este caso para tratar de entender las circunstancias que rodearon la muerte del joven argentino. Hoy vamos a conocer la historia de Diego Fernández Lima. Diego Fernández Lima nació en 1967 y creció en un hogar de clase trabajadora en Villa Urquiza, un barrio porteño de Buenos Aires. Él era parte de una familia compuesta por sus padres y su hermano Javier, quien siempre recordó a Diego como un joven tranquilo y familiar, muy querido en el entorno cercano. Desde pequeño Diego mostró pasión por el deporte, especialmente por el fútbol, una disciplina a la que dedicaba gran parte de su tiempo libre. Formaba parte del Club Excursionistas, un reconocido club de fútbol local, donde entrenaba con amigos y compañeros, destacándose no solo por su habilidad con la pelota, sino también por su compromiso y disciplina en el juego. Además del deporte, Diego estudiaba en la Escuela Nacional de Educación Técnica número 36, Almirante Guillermo Brown, donde se estaba formando para un futuro en el ámbito técnico industrial, buscando un camino de crecimiento personal y profesional. Quienes lo conocieron lo recuerdan como un adolescente amable, un adolescente responsable, integrado a su familia, también a su comunidad, con sueños y planes propios de un joven de su edad. El 26 de julio de 1984, Diego almorzó con su mamá y antes de salir le pidió dinero para el colectivo. Salió con una mandarina en la mano y le avisó a la familia que iba a la casa de un amigo. Su hermano menor, llamado Javier, que tenía solo 10 años en ese momento, recordó que Diego les comentó sus planes ese día. Pero Diego nunca regresó a la casa. Cuando llegó la noche y eran las 20:30, su ausencia ya empezó a preocupar a todos. Sus padres comenzaron a buscarlo por todas partes. Vecinos, compañeros de clase e incluso en el club de fútbol donde él jugaba.
La policía les aconsejó no preocuparse, asegurándoles que probablemente Diego se había escapado con una novia y que pronto volvería. Y más todavía en esa época que la policía solía esperar las 48 horas para realmente empezar una búsqueda. Esta respuesta generó frustración y desconcerto en esta familia porque nunca hubo una investigación seria en ese momento, cosa que tristemente pasa muy seguido, como dije, más todavía en esa época y más todavía en desapariciones de adolescentes. En un primer momento la policía minimizó la situación y no la vio como una situación alarmante y asociaron esta desaparición con una huida voluntaria. Algo de adolescentes, según las palabras de la policía. A lo largo de los años, los padres de Diego no dejaron de buscar pistas ni perder la esperanza. Su padre, llamado Juan Benigno Fernández, conocido como Tito, recorría Buenos Aires en bicicleta durante largas horas, incluso en noches frías, intentando encontrar indicios que lo acercaran a su hijo desaparecido. Una pista que Tito siguió con insistencia tenía que ver con un edificio antiguo en Valvanera, cerca del Congreso de la Nación. Según sus investigaciones, ahí podía haber algún vínculo con la desaparición de Diego. Por eso, realizó guardias nocturnas en ese edificio, vigilando un departamento en un 6º piso durante largas horas, esperando encontrar alguna señal que confirmara su teoría. Sin embargo, esas señales lastimosamente nunca llegaron. La familia también consultó a una parapsicóloga en busca de orientación y seguimiento. Además, viajaron a diferentes provincias tras recibir llamadas anónimas o indicios, como un viaje a Orán en Salta. Recorrieron Mendoza y zonas de Lanús, buscando cualquier pista o personas que pudieran recordar algo. En paralelo, acudieron a comisarías, hospitales y juzgados, enfrentando la falta de respuestas claras y la indiferencia de algunos medios y autoridades. Tito el padre documentó toda esta búsqueda en un cuaderno que conservó hasta su fallecimiento en 1991 a causa de un accidente de tránsito. La madre, llamada Bernabella Irma Lima, más conocida como Pochi en el barrio y con sus familiares, sostuvo esta búsqueda y también el recuerdo de su hijo durante décadas. A sus 87 años, en este año 2025, todavía esperaba alguna respuesta. El hermano menor, llamado Javier, señaló que la espera fue extensa y generó mucho sufrimiento en su familia. Desde la desaparición de Diego Fernández Lima en 1984 surgieron diversas hipótesis y también especulaciones sobre lo que podría haber ocurrido con él. Muchas de ellas se basaron en rumores, testimonios y circunstancias del entorno, aunque ninguna fue confirmada oficialmente en aquel momento. Una de las teorías que ganó fuerza fue la posibilidad de que Diego estuviera vinculado de alguna forma a grupos o sectas clandestinas, razón por la que habría desaparecido. Esta idea cobró relevancia porque el padre de Diego, durante sus propias investigaciones, exploraba posibles conexiones de este tipo. Tito llegó a considerar que Diego pudo haber sido, entre comillas, chupado o secuestrado por la secta Moon o Iglesia de la Unificación, y que esta secta hacía estos secuestros para tráfico de órganos. Anotó datos de esta organización en la libreta que conservaba, pero tenemos que decir que no hay evidencia directa que sustente plenamente esta versión y nunca fue investigada formalmente en la causa. Otra hipótesis hablaba de un conflicto personal relacionado con el entorno de Diego, personas de su escuela o del barrio. Se sospechaba que una discusión derivada de esas relaciones pudo haber terminado en violencia, lo que explicaría la herida mortal que recibió por la espalda y el intento de ocultar el cuerpo. Este conflicto también estaba vinculado a un detalle que parece pequeño, pero fue importante. Diego era un apasionado de las motos y su familia recordaba que tenía una moto propia que su madre hasta la fecha conserva. Pero el día que desapareció, Diego no usó esa moto, sino que le pidió plata a su mamá para ir en colectivo a la casa de un amigo. Sin embargo, un amigo llamado Johnny Mesa, que lo vio ese día, contó que lo vio subirse a una moto bastante llamativa. Johnny recordó que Diego le dijo que no iba a ir a clases y que en lugar de eso iba a ir a la casa de un compañero a pedirle las tareas que se había atrasado. Por eso se especula que el conflicto pudo haber sido con este compañero en particular, este compañero que lo había buscado con esa moto.
Lo triste de todo esto fue que las teorías y también las informaciones que recibieron los padres a lo largo de los años solo fue investigado por ellos y no por la justicia, cuando posiblemente con ayuda de las autoridades el caso podría haber cambiado de rumbo. Pero los años pasaron y esas teorías no llevaron a nada. No había una respuesta clara. Diego no aparecía, hasta que más de 40 años después, impresionantemente, se hallaron sus restos en el barrio de Coghlan. Obviamente esto trajo una mezcla de dolor, pero también de alivio. Alivio porque por fin sabían dónde había estado Diego todo ese tiempo, pero dolor por la manera tan cruel con la que le quitaron la vida. A Diego, como les conté, lo encontraron por accidente cuando los hombres de una constructora estaban haciendo unas excavaciones en lo que sería el límite entre un terreno y el otro, algo que se conoce como medianera. En este caso, este límite entre ambos terrenos no era físico como un muro, sino lo que se conoce como una medianera verde, o un límite más bien de vegetación entre una casa y otra. La fosa en la que lo encontraron tenía 60 centímetros de profundidad, 1,20 m de largo y aproximadamente 60 centímetros de ancho. Por la posición del cuerpo, parecía que había sido enterrado de forma improvisada y pareciera que realizada con herramientas domésticas en ese jardín. Las pericias médicas mostraron que la causa probable de la muerte fue la herida provocada con un arma blanca y por la espalda, y que se utilizó una especie de serrucho para en un principio intentar cortar partes del cuerpo, pero esto no lo pudieron lograr, o la persona, no sabemos si fue una o varias. En la fosa o tumba improvisada, la policía encontró 151 fragmentos óseos y se hallaron varios objetos personales que ayudaron a reconstruir este rompecabezas. Entre ellos se destacó un reloj calculadora Casio modelo CA90, un artículo muy popular entre los adolescentes de los años 80 y un elemento clave para confirmar la identidad de Diego junto con las pruebas genéticas, ya que se sabía que Diego solía usar este tipo de reloj y se convirtió en una prueba tangible para la familia de que por fin estaban a punto por lo menos de conocerse la verdad o de saber qué había pasado con su hijo. También se había encontrado un corbatín que formaba parte del uniforme escolar de Diego, fragmentos de tela que podrían estar relacionados con su ropa, varias monedas y un llavero. Estos objetos sirvieron como prueba para conectar definitivamente los restos con Diego y reforzar la hipótesis sobre la época del entierro, confirmando que los restos llevaban enterrados desde la década de 1980. Un dato importante es que cuando los peritos empezaron a analizar los restos, no tenían con qué comparar el ADN porque no contaban con una muestra válida a mano. Si bien tenían todos los objetos que les mencioné que se encontraron en la fosa, elementos que reflejaban pertenencias personales de un adolescente de los años 80, no había una muestra genética o documento que permitiera confirmar a quién pertenecían esos restos sin hacer la comparación genética. Por eso tenían que buscar a familias que tuvieran desaparecidos para hacer la comparación. La familia de Diego se enteró por los medios de comunicación sobre el hallazgo de los huesos y se contactaron con la fiscalía de inmediato. Fue el hermano menor de Diego el que avisó a su mamá lo que se había encontrado. Entonces le sacaron una muestra de sangre a la mamá de Diego y ahí dieron con la coincidencia. Los peritos dicen que si la familia no se hubiera comunicado, les hubiera sido muy difícil identificar los restos de forma segura. Esta fue la clave para confirmar que esos huesos eran los de Diego y arrancar con la investigación en serio. Pero en ese momento lo más doloroso de todo para la familia de Diego fue enterarse de algo mucho más oscuro. Descubrir que la casa donde aparecieron los restos enterrados pertenecía a nada más y nada menos que a un compañero de escuela de esta víctima llamado Christian Graf. Cuando se supo que los restos de Diego se habían encontrado justo en el jardín de la casa de Christian Graf, las miradas, obviamente, se pusieron sobre él. Este ex compañero de escuela tuvo que salir a hablar públicamente y aclarar lo que sabía y qué relación tenía con lo ocurrido. Muchos pensaron que él no iba a dar declaraciones y que solo se iba a mantener en silencio, pero el 20 de agosto de 2025, 3 meses después del hallazgo, él decidió hablar y ofrecer una entrevista.
En ese primer contacto con la prensa, Christian Graf negó cualquier relación con la muerte de Diego y aseguró que no sabía cómo llegaron los restos a su jardín. Él había dicho que no recordaba la última vez que lo había visto, como aclarando que ni él ni su familia tenían algo que ver con lo que había sucedido con este asesinato o posible asesinato. En su momento se había dicho que Diego, la víctima, compartía una afición por las motos con Christian y que hasta lo habían visto usando la misma moto de Diego, cosa que también él desmintió, aclarando que él ni siquiera tenía carnet para conducirlas y que ni tenía interés en ellas. ¿Y tenías relación con él? No, ninguna. ¿No eran amigos? No. ¿No compartían ningún gusto en común? No, ninguno. Negó haber sido amigo cercano de Diego y dijo también que nunca tuvo contacto con él ni con su familia. Durante la entrevista, Christian se mostró incómodo cuando le preguntaron sobre una posible responsabilidad y él salió a proteger la imagen de su familia, insistiendo en que ellos también querían que se hiciera justicia y que se aclarara toda la verdad. Yo sé, tengo la conciencia limpia, mi familia tiene la conciencia limpia y ya está, ya con eso basta. Su esposa, que lo acompañó, respaldó esas palabras y dijo que Christian es buena persona y que él no era capaz de lastimar a nadie. Actualmente Christian tiene 58 años y vive con su esposa y sus hijos en la planta alta de la casa donde fue enterrado Diego. Y en la planta baja vive su mamá. El testimonio de Christian, más que lograr convencer a muchos o dar paz a la familia, generó todo lo contrario. Para muchos fue demasiada casualidad que el cuerpo de su ex compañero apareciera en el jardín de su casa y que la desaparición coincidiera con la época en que compartieron curso. Christian, mucha casualidad. Casualidad, causalidad, no sabemos por qué. ¿Cómo llegó Diego ahí? No sé, la verdad no sé. Dijiste causalidad. ¿Te lo pudieron haber plantado a vos o a tu familia? Y de alguna forma no es común que aparezca un cuerpo de un conocido tuyo ahí. Según Graf, eso más que una casualidad era una causalidad. Es decir, que según él, alguien más fue culpable de quitarle la vida a Diego y por alguna razón decidió enterrarlo en el jardín de su casa, no en la propiedad del vecino ni en otro lugar. Esto genera la gran interrogante de cómo alguien pudo meterse a su jardín, cavar una fosa de gran tamaño, enterrar un cuerpo y ocultar todo sin que nadie se diera cuenta. Además, se usó cemento para cubrir el entierro, o sea, un montón de movimiento que podría haber tardado por lo menos medio día. No sé cuánto se tardaría en hacer una fosa, pero ellos dicen que no están involucrados. Es lo que mucha gente se pregunta si pudiera ser verdad. Otro detalle que tiene que ver con la escena del crimen es que Christian afirmó que los restos no estaban enterrados estrictamente dentro de su terreno, sino justo en el límite, o lo que en ese caso era más bien la medianera verde que les comenté anteriormente. En 1984 esa zona tenía una delimitación diferente, por lo que es complejo determinar con precisión si los restos estuvieron en su propiedad o en el terreno vecino. Él mostró públicamente el lugar del hallazgo y negó saber cómo llegó allí el cuerpo. Ahora que ya hablamos de la entrevista y las declaraciones de Christian, conviene revisar qué cosas lo vinculaban realmente con Diego, con la víctima. En la investigación aparecieron testimonios de ex compañeros y personas cercanas a Diego que coinciden que, aunque no eran amigos muy cercanos, porque Christian era reservado y no tenía mucha relación social dentro de la escuela, ambos compartían la pasión por las motos y esto resuena con la teoría que mencionamos de una posible disputa de barrio. También se comprobó que sí estuvieron juntos en la Escuela Nacional de Educación Técnica número 36 Almirante Guillermo Brown. Habían sido compañeros en la escuela técnica hasta que Diego repitió segundo año. Por último, un dato clave para la causa es que la última vez que se tiene un registro claro de Diego fue el 26 de julio de 1984. Ese día, un testigo, que además era amigo suyo, lo vio caminando tranquilamente por la esquina de Monroe y Naon, justo a pocos metros de la casa donde la familia de Christian vivía desde 1974. El testigo alcanzó a verlo desde un colectivo y recordó ese momento como la última imagen clara que se tiene de Diego antes de su desaparición. El papá de Diego anotó esa información, pero en ese momento estaba enfocado en otra pista muy distinta que lo llevó a imaginar teorías alejadas de pensar que un compañero de escuela habría podido estar involucrado en la muerte de su hijo. Realmente, como siempre decimos en el canal, no podemos señalar culpables porque eso es algo que debe resolver la justicia.
Y hablando de justicia, ahora les voy a contar cuáles son las últimas novedades en este caso. La causa por la muerte de Diego Fernández Lima siguió en movimiento después de que en mayo de 2025 aparecieron sus restos enterrados en una casa de Coglan. Aunque la investigación recién lleva unos meses, ya se notaron movimientos y tensiones importantes en el proceso legal. Christian Graf, que ahora tiene 58 años, fue formalmente imputado solo por un delito de encubrimiento agravado y supresión de evidencias relacionado con el manejo del hallazgo. No fue imputado por homicidio, ya que ese delito prescribió hace décadas. Pero el juez a cargo no citó aún a Graf para declarar porque pidió al fiscal que precise mejor los cargos que le quiere imputar. En concreto, el juez solicitó que se especifique si se pretende acusar a Graf por homicidio o solamente por encubrimiento, ya que hasta ahora la imputación solo incluye este último y no está lo suficientemente detallada para avanzar con la indagatoria. Mientras tanto, la defensa de Graf presentó un pedido de sobreseimiento, o en palabras más sencillas, que se le retiraran los cargos, con un escrito extenso donde califican la imputación del fiscal como descabellada, argumentando que no hay pruebas sólidas y que Christian llevó una vida normal durante todos estos años. Por su parte, la familia Fernández Lima, la familia de la víctima, representada por Javier, el hermano de Diego, rechazó ese pedido y exigió que la causa siga con fuerzas para esclarecer la verdad. En lo técnico, se siguieron haciendo búsquedas con georradar en el lugar para encontrar posibles restos u objetos que ayudaran a entender mejor lo ocurrido. También hubo varias pericias y testimonios que indicaron que se hicieron maniobras para intentar esconder el cuerpo y frenar la investigación. Parece que Christian Graf, el principal sospechoso, estaba muy pendiente de los trabajos de construcción en la casa de al lado y llegó a pedirles a los obreros que no tocaran un árbol que estaba justo en la medianera entre su casa y la lindera donde se encontró la fosa. También intentó justificar cómo estaba el lugar, diciendo que ahí antes había una iglesia o que se había hecho una pileta y la tierra removida era por eso, con la idea de confundir y tapar lo que realmente había ahí. Todas esas acciones fueron vistas como intentos de encubrimiento para que no aparecieran pruebas ni se avanzara en la investigación. Son maniobras que terminaron siendo parte de la causa penal porque buscaron ocultar la verdad y frenar a la justicia. La familia de Diego también estuvo muy activa en reunir pruebas y testimonios y, como les mencioné antes, varios amigos del colegio se acercaron a declarar voluntariamente. En la investigación se recogieron más de 30 testimonios que vienen principalmente de amigos, familiares, ex compañeros de estudio de Diego y Graf, así como de trabajadores que participaron en las obras donde se hallaron los restos. Entre los testimonios destacados está la de Adrián Farías, ex compañero que aportó datos importantes para la causa. Algunos testimonios indicaron que Diego y Graf no tenían una relación cercana. La defensa cuestionó estos testimonios, pero la fiscalía los valoró para avanzar en la investigación. Además, si bien sabemos que la fiscalía tuvo acceso a las libretas de la escuela para confirmar si fueron o no compañeros, ahora también están pidiendo los registros de asistencia de Diego y Christian del tiempo cercano a la desaparición, más precisamente de los meses de julio y agosto, para reconstruir qué pasó en esos días. Y también si tenían alguna conexión más estrecha. También lo que quieren es ver si en ese tiempo Christian llegó a ausentarse cuando ocurrió la desaparición, si presentó justificativos médicos, es decir, hacer una búsqueda mucho más minuciosa a cada pequeño detalle que pudiera decirles si esta persona estuvo o no implicada o actuando de manera sospechosa. Ahora, ¿será que estos registros de hace más de 40 años siguen vigentes? Esa es la gran pregunta, porque yo me imagino que después de 40 años no sé si registros como esos quedarían vigentes en una escuela o en un colegio. No sé, díganme ustedes que son de Argentina si esto se mantiene allá, es algo que es normal o no.
Otro tema que generó mucha conmoción en los medios fue la prescripción del delito. Básicamente eso significaba que un caso, llegado a cierta cantidad de años sin resolverse, pasa a cerrarse definitivamente y el Estado pierde la facultad de seguir investigando y sancionando. La cantidad de años para que esto suceda varía según el país y depende también del tipo de delito. Por ejemplo, en Estados Unidos no prescriben los asesinatos, pero según la ley en Argentina, en casos de homicidio simple, el plazo máximo para que prescriba la acción penal es de 12 años. Y para homicidio agravado que contempla prisión perpetua es de 15 años. Esto quiere decir que en términos legales, el delito de Diego Fernández Lima ya debería estar prescripto, dado que la desaparición y posible homicidio ocurrieron en 1984, hace más de 40 años. Sin embargo, la ley también contempla que este plazo puede interrumpirse o suspenderse si hay actos procesales que lo justifiquen, como la reapertura de la causa, la identificación de nuevos imputados o la imputación de delitos conexos. Además, hay que analizar, en ese momento, este caso era una desaparición. Ahora esta carátula cambiaría a homicidio y eso no sé si algún abogado de Argentina nos pueda explicar mejor cómo funcionaría, porque en ese momento no se sabía que él había sido asesinado. La causa no estaba como asesinato, o quizás estaba como posible asesinato, pero no sé, sería interesante saber de manera legal si tenemos algún seguidor o suscriptor argentino que sea abogado y que nos pueda explicar mejor eso en los comentarios. En este caso particular, el hallazgo inesperado de los restos y la imputación por encubrimiento lograron frenar esos plazos, brindando una nueva oportunidad para que el expediente siga vivo y se investigue a fondo lo ocurrido. Esto abrió un debate muy fuerte, tanto social y jurídico, sobre si se deberían modificar las leyes para estos casos donde gracias a nuevas evidencias o avances tecnológicos se pueden reabrir investigaciones antiguas que parecían cerradas. En lo que respecta a la familia, el caso impactó tanto a los familiares de Diego que aún siguen con vida y su hermano Javier, que en su memoria le puso de nombre Diego a su primer hijo. Él dijo en entrevistas que necesitaba saber por qué le hicieron eso y también necesitaba saber quién era el culpable y que se hiciera justicia. La causa sigue activa, aunque con pasos lentos. El proceso se anticipa largo y complejo, pero todos quienes esperan justicia mantienen la esperanza firme de que esta etapa aporte finalmente respuestas y un cierre a un capítulo doloroso tras más de 40 años. ¿Y ustedes qué piensan del caso? ¿Creen que Christian Graf y su familia están implicados en esta desaparición y asesinato de Diego? ¿O que fue solamente casualidad que el cuerpo haya sido encontrado en su terreno? Déjenme sus hipótesis en los comentarios. Y hasta aquí vamos con el caso del día de hoy. Si es que hay más novedades en el futuro podemos actualizar en mis redes sociales o también quizás vamos a hacer otro video. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.